Hace 6 años, caminando por una calle fría de Chicago, la lluvia fina de Chicago no caía, clavaba. Era una de esas noches donde el frío te cala hasta el hueso del alma. Iba camino a dar una conferencia, abrigado en mi abrigo, absorto en mis notas, cuando una figura encogida en un portal me detuvo en seco. No era solo un hombre sin hogar, era un monumento a la desesperanza. Envuelto en una manta sucia y empapada, temblaba. Pero lo que más me golpeó fueron sus ojos. Eran de un azul deslavado, pero lo que guardaban no era tristeza, era un vacío absoluto, la ausencia total de luz, como si alguien hubiera apagado el interruptor de su espíritu. Me extendió una mano temblorosa. Por favor, señor, cualquier cosa, no he comido en 2 días. Su voz era un susurro ronco cargado de una vergüenza que me partió el corazón. Aquella noche algo en mí dijo que el dinero no era la respuesta. Sería un parche temporal para una hemorragia existencial. Me agaché para estar a su altura. El olor a humedad y desdicha era palpable. Le puse un billete en la mano, pero luego sostuve esa misma mano fría entre las mías. Amigo mío, le dije, y mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Este dinero te comprará una comida caliente, te aliviará el hambre por unas horas. Pero mañana volverás a tener hambre. Mañana volverás a tener frío, porque el problema no está en tu bolsillo. Él me miró confundido, casi molesto. ¿Qué más podía estar mal? El problema, continué mirándolo fijamente a esos ojos perdidos, está en tu mente. Está en que has entregado las llaves de tu felicidad, de tu valor, al mundo. El mundo te dijo que no valías nada y tú le creíste. El mundo te golpeó y tú decidiste quedarte en el suelo. Vi como un destello de algo. Debes tomar la decisión más importante de tu vida ahora mismo en este portal, le dije con una intensidad que nació de no saber si volvería a verlo. Debes declarar tu independencia. Enfócate únicamente en ti mismo. No en lo que el mundo te ha hecho, sino en lo que tú decides ser a partir de este mismo segundo. Deja de vivir para la aprobación de un mundo que esta noche te ha olvidado por completo. Mira hacia adentro. Busca esa chispa que una vez tuviste, por pequeña que sea, y avívala. Enfócate solo en avivarla. Y luego, solo entonces, mira la magia que ocurre. No sé por qué le dije eso. Fue un impulso visceral. Asintió lentamente sin estar realmente convencido. Me marché con un nudo en la garganta y la imagen de sus ojos vacíos grabada a fuego en mi memoria. Lloré en el taxi. Lloré por él, por todas las personas que se pierden por la crueldad de un mundo que puede apagar una luz así. Dudo que haya dormido bien esa noche. Los años pasaron. A veces me acordaba de él con un pulsante sentimiento de culpa. ¿Le hice bien o solo le di un discurso vacío mientras él se congelaba? Hasta hace 3 meses. Estaba en Dallas en un salón de hotel lleno de luces, trajes caros y el zumbido de la ambición. Acababa de dar un seminario sobre potencial ilimitado. La gente se acercaba para fotos y firmas. Entonces, lo vi. Un hombre se abría paso con una calma imponente. Vestía un traje azul marino que le sentaba a la perfección, impecable. Su porte era erguido, su mirada era lo que me dejó sin aliento, era firme, serena, llena de una luz tranquila y poderosa. Esos ojos azules, ahora llenos de vida, me sonreían. Se extendió una mano no para pedir, sino para saludar. Su apretón fue firme, seguro. Señor Tracy, dijo, y su voz era ahora grave, clara, cargada de una emoción contenida. No espere que me recuerde. La última vez que nos vimos yo estaba en un portal de Chicago roto y usted se agachó para hablar conmigo. El mundo se detuvo. El ruido del salón se desvaneció. No podía ser. No era posible. Usted me dijo que el problema no estaba en mi bolsillo, sino en mi mente, continuó, y vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Me dijo que me enfocara únicamente en mí mismo. Esas palabras, señor Tracy, resonaron en mi cabeza como un campanazo en una catedral vacía. No me dejaron dormir, me quemaron por dentro.
Me quedé en ese portal llorando como un niño después de que usted se fue. No de tristeza, sino de rabia. Rabia contra mí mismo. Esa noche fue mi punto de inflexión. Esa misma noche fui a un albergue, no solo a dormir, sino a decidir. Al día siguiente empecé desde menos que cero. Conseguí un trabajo de lavar platos, y mientras lavaba me enfocaba en ser el mejor lavaplatos. Ahorré cada centavo. Compré un traje de segunda mano para entrevistas. Me enfoqué en aprender una habilidad nueva. Solo 1 hora cada noche. En la biblioteca. Me enfoqué en mi actitud, en mi lenguaje, en reconstruirme ladrillo a ladrillo. Fue duro. Muchas veces quise rendirme. Pero en mis momentos más bajos repetía su frase como un mantra: enfócate únicamente en ti. Mira la magia que ocurre. Y la magia empezó a ocurrir. Dejé de culpar al mundo, a mi ex, a la economía, a mi mala suerte. Asumí el 100% de responsabilidad. Y con cada paso que daba hacia mí mismo, el mundo daba un paso hacia mí. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Hoy soy John Carter, director de mi propia empresa de logística. Tenemos 35 empleados. He reconstruido mi vida desde cero. Y quería venir hoy a mirarlo a los ojos y decirle gracias, gracias por agacharse en la lluvia. Usted no me dio caridad, me devolvió mi alma. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Lo abracé con fuerza, allí, delante de todos. No era el conferencista exitoso abrazando a un fan. Era un hombre abrazando a un milagro. Era Brian Tracy, siendo testigo de la fuerza de transformación más poderosa del universo, el poder de un ser humano que decide enfocarse en su grandeza interior. ¿Cuál fue la magia? No fui yo, no fueron mis palabras, fue su decisión. Fue el poder devastadoramente simple de una idea que puede levantar a un hombre del fango y llevarlo a la cima. Enfócate únicamente en ti y mira la magia que ocurre. Esa misma magia está disponible para ti en este preciso instante. Todo comienza con una decisión. ¿Estás listo para hacerla? Prepárate para escuchar e integrar la información valiosa que encontraste en este video, y antes no olvides suscribirte y comentar desde donde me escuchas. Amigos, quiero que cierren los ojos por un momento. Quiero que recuerden la última vez que se sintieron heridos por un comentario, la última vez que modificaron su comportamiento para encajar, la última vez que pospusieron un sueño porque ¿qué dirán? Ahora abran los ojos y miren hacia adelante, porque hoy termina todo eso. Hoy comienzan a construir su fortaleza interior. El primer paso, el más crucial, es hacer una declaración de soberanía emocional. ¿Qué significa esto? Significa proclamar ante ustedes mismos y ante el universo que su valor ya no está en manos ajenas, que su estado de ánimo, su autoestima y su paz interior son territorios soberanos que ustedes gobiernan. No es un ejercicio de autoayuda, es un acto de guerra contra la dependencia que los ha mantenido prisioneros. John, aquella noche en el albergue, hizo algo que parecía ridículo pero que contenía una poderosa magia. Encontró un trozo de cartón y con un lápiz que mendigó escribió su propia constitución. No era larga. Decía: a partir de este instante yo, John Carter, soy el único juez de mi valor. Mi paz no se negociará. Mi alegría no requerirá permisos. Mi destino será mío. Firmó con una convicción que no sentía pero que necesitaba crear. Esa hoja de cartón se convirtió en su talismán. La guardó en el bolsillo del viejo abrigo que le dieron. Cada mañana al despertar al sobresalto de la realidad, metía la mano y tocaba el cartón. No para leerlo, ya se lo sabía de memoria, sino para recordar el pacto. En los momentos más duros, cuando el supervisor del restaurante donde lavaba platos lo humillaba, sus dedos buscaban el borde áspero del cartón en su bolsillo. Era su ancla. No evitaba el dolor, pero le recordaba que el significado de ese dolor lo decidía él. Podía elegir que lo destruyera o que lo fortaleciera. La declaración de soberanía no es un escudo contra la adversidad. Es el armazón interno que evita que la adversidad te derrumbe por completo. ¿Cómo se construye esta soberanía? No con buenas intenciones, sino con rituales diarios de autoafirmación. Cada mañana antes de mirar el teléfono o antes de hablar con anyone, deben pasar al menos 5 minutos en silencio absoluto. Repítanse, en voz alta si es necesario: hoy mi valor me lo doy yo. Hoy mi paz es mi responsabilidad. Las opiniones de los demás son datos, no veredictos. Al principio les sonará falso. Su mente, acostumbrada a buscar validación externa, se rebelará. Es como un músculo atrofiado, duele al empezar a ejercitarlo. Pero con la repetición constante, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales. La autovalidación se vuelve el camino predeterminado. John no se despertó sintiéndose seguro. Se despertó con miedo, pero realizaba el ritual de tocar el cartón y repetir sus mantras de soberanía. La acción precede al sentimiento. La farsa consciente precede a la verdad inconsciente.
El mundo intentará constantemente revocar tu declaración. Te enviará críticas, desaires, indiferencias. Tu trabajo no es evitar estas flechas, es blindar tu corazón para que no te traspasen. Cada vez que sientas el impulso de revisar likes o angustiarte por un comentario, detente. Respira profundamente y pregúntate, de acuerdo a mi propia constitución, a mis propios estándares, ¿soy valioso? ¿Estoy avanzando? Si la respuesta es sí, entonces lo externo pierde todo poder. John, cuando finalmente consiguió una entrevista para un trabajo de oficina, llegó con una confianza tranquila que sorprendió al entrevistador. No era la confianza arrogante de quien se cree superior, sino la serena confianza de quien ya no necesita que le digan que es suficiente. Había dejado de ser un mendigo de aprobación para convertirse en el emperador de su propio estado emocional. Ese es el poder de declarar tu soberanía. No es el final del camino, es el cimiento indestructible sobre el cual construirás todo lo demás. Sin este paso, los demás pasos se derrumban al primer golpe de viento. Con él puedes weather any storm. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿estás listo para firmar tu propia declaración de independencia? Paso 2. La constitución inquebrantable de tu propio carácter. Una vez que has declarado tu soberanía, necesitas leyes para tu nuevo reino. Un país sin constitución es un caos. Una mente sin principios rectores es un títere de los deseos ajenos. El segundo paso es definir con una claridad brutal tu constitución personal. ¿Qué es esto? Es el conjunto de valores, principios y códigos de conducta no negociables que gobernarán cada una de tus decisiones grandes y pequeñas. No son lo que la sociedad te dice que deberías valorar, sino lo que tú, en tu núcleo más auténtico, consideras sagrado. Son los pilares de hierro sobre los que se sostendrá tu identidad cuando todo lo demás se derrumbe. Para John este fue un proceso agonizante. Sentado en la cama de su litera en el albergue con un lápiz prestado, se hizo la pregunta más difícil: ¿qué es lo que realmente me importa? ¿En qué creo cuando nadie me está mirando? Las primeras respuestas fueron vagas: ser bueno, tener éxito, pero eso no sirve. Una constitución debe ser específica, debe ser operable. Tras horas de introspección dolorosa surgieron sus tres pilares inquebrantables. Una integridad radical significa que mi palabra es mi contrato, que mis acciones en la oscuridad son idénticas a mis acciones bajo los focos, que admito mis errores inmediatamente sin excusas. 2. Excelencia obstinada significa que cualquier tarea que valga la pena hacer, vale la pena hacerla excepcionalmente bien, que mi estándar es interno, no lo mínimo requerido para que no me regañen, que siempre doy el 100% de mi capacidad actual. 3. Persistencia implacable significa que me caeré 1000 veces y me levantaré 1001, que el no es solo una opinión, no una sentencia, que abrazo la incomodidad como el precio del crecimiento. Esta constitución dejó de ser un papel, se convirtió en su filtro para todo. Cuando un antiguo conocido le ofreció un trabajo fácil transportando paquetes de dudosa procedencia, la respuesta fue automática. Su valor de integridad radical sonó como una alarma. Dijo no por miedo al castigo, sino por lealtad a su propia ley. Cuando estaba exhausto lavando el piso del restaurante a las 2 de la mañana y nadie lo vigilaba, su valor de excelencia obstinada lo mantenía fregando, porque su estándar no dependía de un supervisor, dependía de su propio código. Esa consistencia, esa fidelidad a uno mismo, es lo que construye una confianza inquebrantable en ti mismo. Ya no estás negociando quién eres en cada situación, estás aplicando consistentemente quien has decidido ser. ¿Cómo se crea tu constitución? Debes embarcarte en una auditoría de vida. Toma un bloc de notas y responde estas preguntas con total honestidad. ¿Qué momentos de tu vida te hicieron sentir más orgulloso? ¿Qué principios estabas honrando en esos momentos? ¿Qué comportamientos de otros te generan una indignación visceral? Eso te indica valores que estás violando o que aprecias profundamente. ¿A quién admiras más en el mundo? ¿Qué cualidades específicas poseen que tú deseas emular? Esas cualidades son valores que resuenan contigo. De esta lista extrae de 3 a 5 valores fundamentales. No más, deben ser los no negociables. Luego escribe una definición operativa para cada uno. No lealtad, sino la lealtad para mí significa defender a mis seres queridos en su ausencia, cumplir mis promesas incluso cuando es inconveniente, y ser honesto incluso cuando la verdad es dolorosa.
Tu constitución debe estar visible. En tu espejo, en la pantalla de tu ordenador, en la cartera, debes revisarla cada mañana y autoevaluarte cada noche. Viví hoy de acuerdo a mi código, John lo hizo religiosamente. Al principio fallaba constantemente, pero cada fallo era una oportunidad para reforzar el compromiso. Con el tiempo, tomar decisiones se volvió effortless. La elección correcta era obvia porque estaba escrita en su ley fundamental. Tu constitución personal es tu brújula en un mundo de caos y opiniones contradictorias. Te convierte de un barco a la deriva en un buque con un rumbo fijo capaz de navegar cualquier tormenta. Es el acto definitivo de autoautoría. ¿Estás listo para ser el arquitecto de tu propio carácter? Paso 3. El plan de batalla estratégico, tus metas claras e implacables. Un ejército soberano con una constitución sólida necesita un objetivo de guerra. De lo contrario, se queda defendiendo fortalezas vacías. El tercer paso es la materialización de tu libertad en el mundo físico, el establecimiento de metas claras, específicas y apasionantes. Una meta es un sueño con una fecha de vencimiento y un plan de acción. Es la traducción de tu mundo interno en resultados externos. Sin metas, tus valores son filosofía abstracta. Con metas se convierten en fuerza motriz. John no solo dijo, quiero mejorar. Eso es un deseo vago, un sueño de año nuevo que se desvanece en enero. Él, en su blog de notas del albergue, se volvió específico y brutalmente honesto. Meta 6-1. Conseguir un empleo estable como asistente administrativo en los próximos 90 días. Para ello necesito un ropa presentable, obtenerla en 2 semanas. 2. Aprender a usar Excel básico, ir a la biblioteca 1 hora cada día. 3. Enviar 5 currículums semanales. Esta claridad era su faro. Cuando estaba tentado a perder el tiempo, su meta lo llamaba. Cuando estaba exhausto, su meta lo impulsaba. Las metas actúan como un imán para tu atención, atraen tu foco mental y evitan que se disperse en las trivialidades y opiniones de los demás. El proceso para establecer metas poderosas no es un secreto, pero requiere una ejecución disciplinada. Debes seguir la fórmula SMART, pero con una intensidad emocional que la convierta en SMARTer específica. No quiero ser rico, sino quiero generar un ingreso mensual de $5,000 para diciembre de 2024, medible. Debes poder traquear tu progreso numéricamente. $5,000, 20 clientes, 10 kilos perdidos, alcanzable. Debe ser realista pero que te estire, no ser millonario en un mes pero sí aumentar mis ingresos en un 50% en 12 meses. Relevante debe estar alineada con tu constitución personal. Si valoras la libertad, una meta de tener un negocio propio es relevante. Si valoras la familia, una meta de trabajar 80 horas semanales no lo es. Temporal debe tener una fecha límite clara. La urgencia crea acción. Pero el verdadero poder, el elemento de Smarter, viene de la evaluación constante y el reajuste rápido. John revisaba su progreso cada domingo por la noche. ¿Avancé? ¿Fallé? ¿Qué aprendí? ¿Necesito ajustar el plan? Este ritual de revisión semanal es lo que mantiene las metas vivas y evita que se conviertan en otro buen propósito abandonado. La magia de las metas claras es que reprograman tu sistema de activación reticular SAR, el filtro de tu cerebro. Tu SAR está diseñado para mostrarte lo que es relevante para tus objetivos predominantes. Si tu objetivo predominante es agradar a los demás, tu SAR te mostrará every slide, every opinion, every potential criticism. Si tu objetivo predominante es conseguir un empleo en 90 días, tu SAR empezará a mostrar oportunidades de empleo, personas que puedan ayudarte, recursos gratuitos para aprender habilidades. Dejas de ver problemas y empiezas a ver posibilidades en every corner. John me contó que una vez que tenía su meta clara, empezó a ver cursos gratuitos en las paredes de la biblioteca, a overhear conversaciones sobre empresas que contrataban, a encontrar artículos relevantes en periódicos abandonados. Esa información siempre había estado ahí, su cerebro simplemente la había filtrado como irrelevante para su anterior meta de sobrevivir al día. Las metas claras no solo te dan dirección, te dan un nuevo par de ojos para ver el mundo. Te convierten de un espectador pasivo en un cazador activo de oportunidades. ¿Cuál es la meta que si la lograras cambiaría absolutamente todo para ti? Escribe esa meta, hazla SMART, y luego obsesiónate con ella. Que sea lo primero en lo que pienses por la mañana y lo último en lo que pienses por la noche. Conviértete en esa meta. Paso 4. El ritual inquebrantable de la autodisciplina.
De nada sirve un mapa detallado si no estás dispuesto a dar los pasos. El cuarto paso es el motor que convierte la intención en acción, la autodisciplina implacable. La autodisciplina es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, te apetezca o no. Es la diferencia entre una vida de deseos y una vida de logros. Es el músculo que todo lo puede, y como cualquier músculo se fortalece con el uso constante y se atrofia con la negligencia. Para John, la autodisciplina no era una opción filosófica, era una cuestión de supervivencia. Su primer ritual fue el más básico, levantarse a las 5 de la mañana todos los días sin excepción. No había despertador elegante, era el ruido de los demás en el albergue, pero su decisión era inquebrantable. Esos primeros 30 minutos eran sagrados, era su tiempo para leer su constitución, repasar sus metas y planificar su día. No importaba lo cansado que estuviera, no importaba el frío que hiciera, esa pequeña victoria matutina sets de ton para todo el día. Ganaba la primera batalla contra su mente y eso le daba el impulso para ganar las siguientes. La autodisciplina se construye en lo micro para manifestarse en lo macro. No se trata de tener la fuerza de voluntad para cambiar tu vida de la noche a la mañana, se trata de tener la disciplina para hacer tu cama cada mañana, de preparar tu comida saludable la noche anterior, de apagar el teléfono a una hora determinada, de cumplir tu promesa de estudiar esa hora en la biblioteca. Cada uno de estos pequeños actos es un voto de confianza en ti mismo. Le demuestras a tu subconsciente que tus palabras tienen peso, que tus compromisos importan. John no se enfocaba en reconstruir su vida, eso era abrumador. Se enfocaba en lavar los platos excepcionalmente bien hoy. Se enfocaba en enviar esos 5 currículums esta semana. La autodisciplina es la acumulación de pequeñas elecciones consistentes. El secreto para cultivar una autodisciplina feroz es eliminar la dependencia de la motivación. La motivación es emocional, volátil y poco confiable. La disciplina es estructural, crea rituales y sistemas que funcionen incluso en tus peores días. John tenía un ritual para después del trabajo ir directamente a la biblioteca. No se preguntaba si tenía ganas. Su ritual era salir del trabajo, caminar directamente a la biblioteca, sentarse en la misma silla, abrir el libro. La acción era automática. Eliminó la necesidad de decidir, porque la decisión ya estaba tomada de antemano. Otro pilar crucial es el entorno. La fuerza de voluntad es un recurso finito. Si tu entorno está lleno de tentaciones y distracciones, gastarás toda tu fuerza de voluntad en resistirlas. John se dio cuenta de esto rápido. Dejó de frecuentar a las personas del albergue que solo se quejaban. Dejó de pasar por la tienda de donuts camino al trabajo. Rediseñó su entorno para que la elección disciplinada fuera la elección fácil. Puso su ropa de ejercicio al lado de la cama. Tenía su material de estudio siempre a la vista. La autodisciplina duele al principio, tu mente se rebelará, te gritará que abandones, que mereces un descanso, que mañana será otro día. Pero cada vez que eliges la acción sobre la comodidad, fortaleces ese músculo, y con el tiempo ocurre algo mágico, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una parte de tu identidad. Ya no eres alguien que se fuerza a hacer ejercicio, eres una persona que hace ejercicio. John dejó de verse a sí mismo como un homeless que se esforzaba, comenzó a verse a sí mismo como un profesional en formación que simplemente seguía su ritual diario. La autodisciplina es la llave que desbloquea la puerta entre quien eres y quien estás destinado a ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio diario de la consistencia para cruzar esa puerta? Paso 5. La purga y protección de tu ecosistema mental. Tu mente es el campo de batalla más importante. Si permites que el enemigo, la negatividad, las distracciones, las opiniones tóxicas, ocupe tu territorio, ningún otro esfuerzo tendrá éxito. El quinto paso es realizar una purga total de tu ecosistema mental y establecer defensas permanentes. Se trata de volverte el guardián feroz de lo que entra en tu cerebro, porque lo que consumes mentalmente determina lo que produces en tu vida. John comprendió esto de la manera más dura. Se dio cuenta de que las conversaciones en el albergue eran un vórtex de quejas, victimismo y desesperanza. Cada minuto que pasaba allí era un minuto que envenenaba su mente y debilitaba su resolución. Su primera acción radical fue dejar de participar. Cuando alguien empezaba a quejarse, él simplemente se iba. Buscaba un rincón tranquilo para leer o planificar. Fue doloroso y solitario al principio, pero era una solución necesaria para proteger su frágil nueva mentalidad.
Este principio se extiende a todo lo que consumes. John implementó lo que yo llamo la dieta de las 3 Ps. Antes de consumir cualquier información, una noticia, un programa de TV, una red social, una conversación, se hace 3 preguntas. ¿Esto es positivo para mi mentalidad? ¿Es práctico para mis metas? ¿Es productivo para mi crecimiento? Si la respuesta es no a al menos 2, lo rechaza de plano. Él realizó una auditoría de 72 horas. Anotó todo lo que consumía, las noticias catastróficas que veía en la TV común, el scroll infinito en redes sociales, en la biblioteca, las conversaciones negativas. El resultado fue aterrador. El 90% de su consumo mental era basura que lo dejaba feeling powerless y anxious. Acto seguido hizo una purga masiva. Dejó de ver noticias. Desinstaló las apps de redes sociales de su teléfono, usaba la computadora de la biblioteca con un tiempo límite para buscar trabajo. Dejó de escuchar música que lo entristecía y comenzó a escuchar podcasts educativos y audiolibros de desarrollo personal durante sus trayectos a pie. Pero no basta con eliminar lo malo, hay que reemplazarlo con lo bueno. John creó un entorno mental de alto valor. Sus nuevas comidas mentales eran 20 minutos de lectura inspiradora cada mañana. Empezó con Piense y hágase rico, audiolibros sobre logística y negocios durante el día, música clásica o instrumental para concentrarse, y conversaciones intencionales, aunque fueran breves, con personas que parecían tener una actitud positiva en el trabajo o la biblioteca. Los periodos más vulnerables son los primeros 60 minutos de la mañana y los últimos 30 minutos antes de dormir. John hizo de estos periodos zonas libres de contaminación. Nada de noticias, nada de redes sociales, nada de emails estresantes. Su mañana estaba dedicada a su ritual de afirmación, visualización y planificación. Su noche a la gratitud y la revisión tranquila del día. Proteger estos periodos es proteger el tono de todo tu día y la calidad de tu sueño. Paso 6. El arte sagrado de la autopreservación, aprender a decir no. Amigos, si hay una palabra que tiene el poder de liberar su potencial, es esta. No. 2 letras simples que representan la frontera más importante que jamás trazarán la frontera entre sus prioridades y las demandas del mundo. El 6º paso es dominar el arte sagrado de decir no con elegancia, firmeza y sin culpa, porque cada vez que dicen sí a algo que no está alineado con su constitución y sus metas, le están diciendo no a su propio destino. John aprendió esta lección de la manera más brutal. En sus primeros meses de trabajo estable, el miedo a perderlo todo todavía era un fantasma que lo acechaba. Decía sí a todo. Hora extra no pagada, sí. Cubrir el turno de un compañero que se emborrachó, sí. Quedarse a limpiar el almacén que no era su responsabilidad, sí. Su necesidad de ser percibido como útil, de ganarse la aprobación, lo estaba consumiendo. Llegaba a casa exhausto, sin energía para estudiar, para avanzar hacia sus metas reales. Estaba reproduciendo la misma dinámica de dependencia que lo había llevado a la calle, solo que ahora con un techo sobre su cabeza. El punto de quiebre llegó un domingo. Su jefe lo llamó para que fuera a resolver una emergencia sin importancia. Era el único día que John tenía para visitar a su hija, de quien estaba reconstruyendo la relación lentamente, dolorosamente. Colgó el teléfono y miró su constitución personal pegada en la nevera. El valor de integridad radical le gritaba. Era íntegro consigo mismo si traicionaba su promesa más importante por una aprobación externa. Esa vez, temblando, marcó de vuelta. Jefe, dijo, con una voz que apenas reconocía como propia. Agradezco la confianza, pero hoy no podré ir. Tengo un compromiso familiar previo que no puedo posponer. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego un está bien cortante. John colgó y sintió que el mundo se le venía encima. Estaba seguro de que lo despedirían al día siguiente. Pero la magia ocurrió. No lo despidieron. Al contrario, algo cambió. Al establecer ese límite de manera respetuosa pero inquebrantable, envió un mensaje poderoso: mi tiempo tiene valor, mis prioridades son importantes. Su jefe, quizás sin siquiera ser completamente consciente de ello, comenzó a tratarlo con un nuevo nivel de respeto. Las solicitudes absurdas disminuyeron. John había enseñado a los demás cómo debían tratarlo. Dominar este arte requiere de una fórmula infalible. John desarrolló su propio protocolo, que yo llamo el no elegante. Agradecimiento comienza reconociendo la solicitud. Te agradezco mucho que pienses en mí para esto. Negativa clara, di no de manera directa sin rodeos que confundan. Lamentablemente no voy a poder comprometerme con eso en este momento. Contexto opcional si es apropiado, puedes ofrecer una brevísima razón pero no una excusa. Tengo prioridades familiares, otras obligaciones que me impiden hacerlo.
Reafirmación opcional. Reitera tu valor o interés en la relación. Valoro mucho nuestro trabajo conjunto y espero que podamos encontrar otra forma de colaborar en el futuro. La clave está en entender que decir no a una solicitud no es decir no a la persona. Es decir sí a tu tiempo, a tu energía, a tu paz mental y a tus metas más importantes. Es el acto supremo de autorrespeto. John llevó esto más allá. Aplicó el no a sus propias distracciones. Cuando el impulso de revisar redes sociales en la biblioteca surgía, se decía no a sí mismo. Cuando la tentación de posponer su estudio para ver TV aparecía, se decía no. Cada no era un ladrillo más en la fortaleza de su autodisciplina. Cada no era un voto de confianza en su propio juicio. La gente puede resistirse al principio, están acostumbrados a tu antigua versión complaciente, pero aquellos que realmente te valoran se ajustarán y te respetarán más por ello. Los que se alejen simplemente te están haciendo un favor, te están liberando espacio para las personas que sí respetarán tus límites. Aprender a decir no es recuperar la propiedad de tu vida. Es dejar de ser un empleado de las agendas ajenas para convertirte en el CEO de tu propio tiempo. ¿A qué necesitas empezar a decir no hoy para poder decirle sí a tu futuro? Paso 7. La maestría del feedback. Construir con críticas, inmunizarse contra la toxicidad. El séptimo paso es uno de los más delicados y poderosos, aprender a navegar el océano de las opiniones externas, porque una vez que declares tu independencia y empieces a destacar, las opiniones wanted or not llegarán. Algunas serán regalos envueltos en papel áspero que pueden acelerar tu crecimiento, otras serán dardos envenenados diseñados solo para herir. La clave está en desarrollar un sistema de filtración impecable, un radar que sepa distinguir entre el feedback que construye y la crítica que destruye. John enfrentó esto de frente. En su ascenso, algunos colegas comenzaron a resentirse. ¿Quién se cree que es?, murmuraban, seguro le lame las botas al jefe. Al principio estos comentarios le dolían, le recordaban a los insultos que recibía en la calle. Sentía la tentación de encogerse, de volverse invisible again para evitar el conflicto, pero luego recurría a su constitución. Su valor de excelencia obstinada no dependía de su popularidad. Eran esos comentarios útiles. No, ¿venían de personas que estaban donde él quería estar? No, eran simple ruido estática de la envidia. Aprendió a agradecer mentalmente a esas personas por su opinión y seguir su camino sin permitir que sus palabras crearan dudas en su mente. Pero no todo era toxicidad. En una de sus primeras presentaciones importantes, su mentor en la empresa lo tomó a un lado. John, tu análisis fue excelente, le dijo, pero tu delivery fue un poco apresurado y nervioso. Si reduces la velocidad y mantienes contacto visual con la audiencia, tu mensaje impactará el doble. Esas palabras, aunque podían sentirse como una crítica, eran diamantes en bruto. Venían de alguien con experiencia, de alguien que quería verlo triunfar. Eran específicas, accionables y estaban destinadas a mejorar un resultado. John las escribió inmediatamente. Esa noche practicó frente al espejo, grabó su voz, trabajó en su lenguaje corporal. A la semana siguiente su presentación fue notablemente mejor. Había convertido el feedback en combustible. Este es el núcleo del paso 7, separar la intención de la información. La crítica destructiva suele ser vaga, emocional y personal. Eres un desastre, eso nunca funcionará. El feedback constructivo es específico, conductual y orientado a soluciones. Noté que el informe no incluía los datos del tercer trimestre. Sería valioso agregarlos para mayor contexto. Tu protocolo debe ser claro. Origen, ¿de quién viene? ¿Es alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr? ¿Es alguien que te quiere ver ganar? Si la respuesta es no, el peso de su opinión debe ser 0. Contenido es específico y accionable, te da una pista sobre qué hacer diferente. Si es vago y solo señala un defecto, descártalo. Emoción, ¿cómo te hace sentir el feedback constructivo? Aunque incómodo, te deja con una sensación de claridad y posibilidad. La crítica tóxica te deja feeling small, enojado o confundido. John desarrolló un mantra, toma lo útil, deja el resto, dejó de buscar la validación universal. En su lugar se enfocó en encontrar 1 o 2 mentores de confianza cuyo criterio respetaba profundamente y a cuya feedback se abría por completo. Para el resto del mundo cultivó una piel de elefante. No era indiferencia, era discernimiento, era la sabiduría de saber que no todas las opiniones merecen un lugar en la mesa de tu mente. Al dominar este paso te conviertes en un alquimista mental, capaz de transformar incluso las piedras que te lancen en los cimientos de tu propio castillo. Paso 8. La inversión estratégica, convertirte en una fuerza imparable en tu campo.
El octavo paso es donde la transformación interna se materializa en maestría externa. Se trata de la inmersión estratégica, la decisión deliberada de sumergirte tan profundamente en tu campo de acción que te conviertas en una autoridad incuestionable. Cuando te vuelves excepcionalmente bueno en lo que haces, la confianza externa deja de ser una necesidad, se convierte en una consecuencia natural. Tu competencia se convierte en tu credibilidad. Para John, su campo era la logística, pero no se conformó con aprender lo justo para su trabajo. Adoptó una mentalidad de aprendiz de por vida. Su hora diaria en la biblioteca se dedicó, con obsesión monástica, a devorar todo lo que encontraba sobre cadena de suministro, gestión de inventarios, normativa internacional de transporte. Leía case studies, analizaba reports de la industria, memorizaba terminología técnica. Mientras sus colegas veían la televisión, él estudiaba. Mientras ellos socializaban, él encontraba formas de aplicar un nuevo concepto en una pequeña parte de su trabajo. Esta inversión no era pasiva, era activa y aplicada. Si leía sobre una nueva estrategia de optimización de rutas, al día siguiente proponía un pequeño experimento en su área, aunque fuera solo para ahorrar 15 minutos en una entrega. Se convirtió en el solucionador de problemas. La gente empezó a acudir a él con preguntas. Pregúntale a John, él sabe. Sin darse cuenta, estaba construyendo una reputación sólida como la persona más competente y confiable en su ámbito. La inmersión estratégica sigue un proceso de 3 fases. Consumo absorto: dedica al menos 1 hora al día, sin falta, a consumir información de alta calidad sobre tu campo. Libros, podcasts de expertos, cursos online, revistas especializadas. No por obligación, sino con la curiosidad de un detective resolviendo un caso. Aplicación deliberada: busca aplicar inmediatamente, incluso en una escala minúscula, lo que aprendes. La teoría sin práctica es solo entretenimiento. ¿Aprendiste una nueva técnica de comunicación? Practícala en tu próxima conversación. ¿Aprendiste un nuevo método de organización? Aplícalo a tu lista de tareas. Enseñanza y difusión: comparte lo que sabes. Escribe un breve informe. Explica un concepto a un colega. Ofrece ayudar a alguien que está un paso detrás de ti. Enseñar es la forma más poderosa de solidificar tu propio aprendizaje y de posicionarte como un recurso valioso. John llegó a un punto donde su expertise era tan evidente que trascendió su puesto de trabajo. Cuando surgió una vacante para un puesto de liderazgo, su nombre fue el primero que se mencionó, no porque hiciera campaña para ello, sino porque se había vuelto imposible de ignorar. Su autoridad no se declaraba, se demostraba. La inmersión estratégica es el antídoto contra la inseguridad. Cuando sabes que eres bueno porque has puesto las horas y has visto los resultados, la necesidad de que te lo digan desaparece. Tu trabajo habla por ti. Te conviertes en la opción obvia, la voz de razón, la fuerza imparable en tu campo. Estás dispuesto a sumergirte tan profundamente en tu craft que la competencia se vuelva irrelevante. Paso 9. La economía del enfoque: donde inviertes tu energía, defines tu destino. El 9º paso trata sobre la administración suprema de tu recurso más valioso y no renovable, tu energía mental y emocional. La economía del enfoque es la práctica consciente de invertir tu energía solo en actividades, relaciones y pensamientos que te den un alto retorno de inversión en términos de progreso hacia tus metas y paz interior. Todo lo demás es deuda energética. John se dio cuenta rápidamente de que podía tener toda la disciplina del mundo, pero si malgastaba su energía en dramas innecesarios, en preocupaciones sobre cosas que no podía controlar o en relaciones que lo drenaban, colapsaría. Desarrolló un simple semáforo interno para evaluar dónde invertir su preciosa energía. Verde: actividades que lo acercaban directamente a sus metas, estudiar, trabajar en su proyecto, hacer networking estratégico, invertir sin límites. Amarillo: actividades necesarias de mantenimiento, descanso, comidas saludables, trámites, gestionar con eficiencia. Rojo: actividades que lo alejaban de sus metas, chismes, quejas, discusiones sin sentido, redes sociales pasivas, preocupación obsesiva, eliminar radicalmente. Aplicó este mismo principio a las relaciones, clasificó a las personas en su vida según su ROI energético. Inversiones de alto rendimiento: gente positiva, ambiciosa, solidaria, que lo retaba y apoyaba, invirtió más tiempo en ellas. Mantenimiento: gente neutral o con la que tenía vínculos necesarios pero no particularmente energizantes. Mantenía interacciones cordiales y limitadas. Pozos de drenaje: gente negativa, crítica, que solo sabía quejarse o pedir sin dar nada a cambio. A estas relaciones les aplicó el no elegante del paso 6 y en casos extremos las eliminó por completo de su vida.
Pero la aplicación más profunda de la economía del enfoque fue interna, el control de sus pensamientos. John se volvió un vigilante feroz de su diálogo interno. Cuando se encontraba rumiando sobre un error del pasado o ansioso por un futuro incierto, se intervenía a sí mismo. ¿Este pensamiento me está sirviendo? ¿Me está acercando a mis metas o solo me está haciendo daño? Si la respuesta era negativa, conscientemente redirigía su foco hacia un pensamiento productivo o una acción concreta. Dejó de prestar atención al ruido del mundo, noticias alarmistas, opiniones políticas polarizantes, modas pasajeras, y centró toda su atención en su señal, su misión personal. Esta economía estricta le liberó una cantidad monumental de energía que antes se perdía en distracciones y dramas. Esa energía extra fue la que utilizó para estudiar después de un largo día de trabajo, para hacer ejercicio, para construir relaciones de calidad. Se dio cuenta de que la fuerza de voluntad es finita y que al eliminar las fugas de energía tenía mucho más para invertir en lo que realmente importaba. La economía del enfoque no es sobre ser frío o calculador, es sobre ser sabio. Es entender que tu energía es la moneda con la que compras tu futuro. ¿En qué la estás gastando? ¿Estás invirtiendo en activos que apreciarán su valor o la estás malgastando en pasatiempos que te dejarán en quiebra emocional? Cada elección de enfoque es una inversión en el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Elige sabiamente. Paso 10. El legado en acción, construir algo que trascienda. El 10º y último paso es el que da significado a todos los anteriores. Es la transición de enfocarte en ti mismo para construirte a enfocarte en ti mismo para contribuir. El legado en acción es la comprensión de que tu viaje de transformación personal no termina contigo. Es el cimiento desde el cual puedes impactar positivamente la vida de los demás de una manera mucho más poderosa y auténtica. Un faro no brilla para sí mismo, brilla para guiar a otros. Tu maestría personal es tu luz. Para John, este paso fue orgánico. A medida que ascendía en la empresa, no acumulaba su conocimiento para sí mismo, recordaba su tiempo en la calle, la desesperanza y la persona que le tendió una mano, no con limosna, sino con una verdad que lo despertó. Comenzó a mentorizar a jóvenes en la empresa que mostraban ambición pero carecían de dirección. Compartía abiertamente sus técnicas de productividad, sus hábitos de estudio, incluso los principios de su constitución personal. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque entendía que su verdadero legado no estaba en los logros que acumulaba, sino en las vidas que podía ayudar a elevar. Pero el legado no se trata solo de grandiosas acciones filantrópicas, se trata de la huella que dejas en tu día a día. John lo aplicaba en su liderazgo, trataba a cada miembro de su equipo con un respeto inquebrantable, recordando cómo se sentía ser invisible. Creó un ambiente donde la excelencia era esperada, pero la gente era valorada. Su familia rompió ciclos de comportamiento tóxico. Se convirtió en el padre presente y alentador que él nunca tuvo, enseñándole a su hija los principios de soberanía emocional y autodisciplina que ahora guiaban su vida. Su comunidad, una vez estabilizado financieramente, no solo donó dinero a un albergue, donó su tiempo. Volvió, no como una historia de caridad, sino como un mentor, para compartir su mapa de 10 pasos con hombres y mujeres que estaban donde él estuvo. Les dio lo que a él le dieron, no pescado, sino una caña y las lecciones para usarla. El legado en acción es el círculo que se cierra. Es entender que el viaje más egoísta que puedes emprender, el viaje de enfocarte radicalmente en tu propio crecimiento, es, paradójicamente, el acto más generoso, porque te conviertes en la mejor versión de ti mismo, no para ser superior a los demás, sino para ser de mejor servicio para el mundo. Tu paz interior se convierte en un oasis para los demás, tu fuerza en un pilar en el que otros pueden apoyarse, tu historia en un faro de esperanza para quienes aún están perdidos en la tormenta. John ya no se ve a sí mismo como un ex-homeless, se ve a sí mismo como un arquitecto que primero tuvo que aprender a dominar los fundamentos, a usar las herramientas y a construir un carácter sólido, y que ahora con ese conocimiento está ayudando a otros a construir sus propias vidas extraordinarias. Su enfoque en sí mismo fue el principio, no el fin, fue el entrenamiento necesario para convertirse en una fuerza de cambio en el mundo. Paso 11. La maestría del tiempo, cada minuto una inversión, cada hora un bloque de poder. Amigos, quiero que hagan un cálculo conmigo. Si viven 80 años, tendrán aproximadamente 42 millones de minutos en su vida. ¿Cuántos han malgastado ya? ¿Cuántos han regalado a distracciones, a personas que no los valoran, a ansiedades inútiles? El 11º paso es about reclaiming every single remaining minute. Es about elevar tu relación con el tiempo, de pasarlo a invertirlo. John llamaba a esto el presupuesto de vida, y era más importante que su presupuesto financiero.
Cuando John estaba en las calles, el tiempo era una maldición, los días se arrastraban interminables y vacíos. No tenía deadlines, ni metas, ni estructura. La falta de urgencia era tan paralizante como el pánico. Su primer acto de soberanía temporal fue brutalmente simple: comprar un reloj barato de pulsera, no para saber la hora, sino para recordarse que el tiempo era real y se estaba escapando. Cada vez que miraba su muñeca era un recordatorio: este minuto es tuyo. ¿Qué vas a hacer con él? La maestría del tiempo no se trata de llenar cada segundo con actividad frenética, se trata de alinear cada hora con tu constitución y tus metas. John implementó lo que denominó time blocking sagrado. Cada domingo por la noche, sentado en su pequeño apartamento, planificaba su semana no en una lista de tareas, sino en bloques de tiempo inamovibles en su calendario. Bloques de alto impacto: las rocas grandes, 3 horas cada mañana, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, dedicadas a su proyecto más importante: estudiar para su certificación en logística. Este bloque era sagrado, no había llamadas, no había emails, no había interrupciones, era una cita con su futuro. Bloques de mantenimiento: tiempo para ejercicio, para comidas, para trámites. Lo respetaba como respetaba una reunión de trabajo. Bloques de buffer: tiempo deliberadamente dejado en blanco para lo inesperado, para descansar, para no hacer nada, porque una agenda sobrecargada es una receta para el estrés y el fracaso. Pero el verdadero salto cuántico vino cuando John comenzó a auditar sus fugas de tiempo. Llevó un registro de 3 días, anotando cada 15 minutos cómo los usaba. Los resultados fueron aleccionadores: 45 minutos diarios desplazándose sin rumbo en redes sociales, 20 minutos al día quejándose con colegas, 30 minutos decidiendo qué hacer a continuación. Eso sumaba casi 10 horas productivas perdidas cada semana, más de un día laboral completo. Actuó con la ferocidad de un cirujano, eliminó las fugas, desinstaló apps, puso su teléfono en otra habitación durante sus bloques de alto impacto, preparó su ropa y sus comidas la noche anterior. Automatizó decisiones triviales. Esas 10 horas recuperadas se convirtieron en su ventaja injusta. Esas 10 horas semanales fueron las que usó para aprender una nueva habilidad que lo hizo indispensable, para escribir el informe que impresionó a la alta dirección, para construir los cimientos de su propia empresa. La maestría del tiempo es la creencia fundamental de que tu tiempo es tu vida en forma de minutos. Gastarlo es gastar tu vida. Invertirlo es construir tu legacy. John ya no pregunta: ¿tengo tiempo? Esa es la pregunta de un amateur. Él pregunta: ¿es esto lo más importante que puedo hacer con mi tiempo en este momento? Esa es la pregunta de un maestro. ¿Estás gastando tu vida o estás invirtiéndola? La respuesta está en tu calendario. Paso 12. El ecosistema del éxito: diseñar tu entorno para el triunfo automático. Tu fuerza de voluntad es una batería que se agota. Tu entorno es la gravedad que tira de ti constantemente. El 12º paso es dejar de nadar contra la corriente y en su lugar rediseñar el río para que te lleve directamente hacia tus metas. Se trata de crear un ecosistema del éxito donde las elecciones correctas sean las más fáciles de hacer y las incorrectas casi imposibles. John comprendió esto en el albergue. Su entorno estaba diseñado para el fracaso: ruido constante, negatividad, tentación de sustancias, falta de privacidad. Luchar contra eso cada minuto de cada día consumía toda su energía. Su primera victoria fue escapar de ese entorno, pero su verdadera maestría fue diseñar meticulosamente su nuevo entorno para apoyar su nueva identidad. Él abordó su ecosistema en 4 capas. Entorno físico: su pequeño apartamento era un santuario de productividad. No tenía televisor. Su escritorio estaba frente a una ventana con luz natural, no frente a una pared. Tenía un cartel con sus metas y su constitución personal en la pared que veía todos los días. Su nevera estaba llena de comida saludable. Su ropa de ejercicio estaba siempre a la vista. Había eliminado el desorden físico, porque el desorden externo crea desorden mental. Entorno digital: su teléfono y ordenador estaban programados para la concentración. Bloqueadores de redes sociales durante sus horas productivas. Notificaciones desactivadas para todo excepto llamadas de familia y su jefe. Sus pantallas de inicio solo mostraban apps de productividad, calendario y learning. Su feed de redes sociales estaba curado para mostrar solo contenido de logística, desarrollo personal y noticias inspiradoras. Entorno social: este fue el más crucial. Realizó una purga estratégica. Se distanció deliberadamente de antiguos conocidos que todavía vivían en la mentalidad de víctima. En su lugar se unió a un grupo de estudio online para su certificación. Se hizo miembro de una asociación de logística local y asistía a cada evento de networking, no para vender, sino para aprender y conectar con personas que estaban donde él quería estar.
Rodeó su vida de personas cuyos hábitos, ambiciones y valores lo arrastraban hacia arriba. Entorno mental protegió sus ventanas mentales los primeros 60 minutos de la mañana y los últimos 30 antes de dormir con ferocidad, nada de noticias, nada de emails, nada de contenido estresante. Esos periodos eran para su ritual matutino de visualización y planificación y para su ritual nocturno de gratitud y revisión. El resultado fue asombroso. Tomar decisiones saludables y productivas requería cada vez menos esfuerzo. Levantarse temprano era fácil porque se había acostado a una hora decente y había apagado las pantallas. Comer saludable era fácil porque su nevera solo tenía opciones buenas. Estudiar era fácil porque su espacio estaba diseñado para ello y sus nuevos amigos hablaban sobre lo que él estaba estudiando. John había dejado de depender de su frágil fuerza de voluntad. Había creado un entorno donde la gravedad trabajaba para él, no en su contra. Su ecosistema se había convertido en su socio silencioso más poderoso en el viaje hacia el éxito. Tu entorno te está saboteando o te está apoyando, estás nadando contra la corriente o has rediseñado el río. Inspecciona tu mundo físico, digital, social y mental. Cada elemento es un colaborador o un saboteador. Elige sabiamente. Paso 13. La resiliencia radical, domar el fracaso y convertirlo en combustible. El camino hacia cualquier cosa que valga la pena está pavimentado con fracasos, rechazos y contratiempos. La diferencia entre quienes llegan y quienes se rinden no es la ausencia de caídas, sino la velocidad y la ferocidad con la que se levantan. El 13º paso es desarrollar resiliencia radical, la capacidad de absorber los golpes, aprender de ellos y usar esa energía para impulsarte aún más lejos. Para John, el fracaso no era un concepto abstracto, era un compañero diario, enviaba currículums y recibía silencio o rechazo, propuestas que eran ignoradas, errores que cometía por su falta de experiencia. Al principio cada no era un martillazo en su frágil confianza, lo llevaba de vuelta a la mentalidad de la calle, tenían razón, no sirvo para esto. Pero su constitución personal, su valor de persistencia implacable no le permitía quedarse ahí. Desarrolló un ritual que llamaba la autopsia del fracaso. Cada vez que algo salía mal, en lugar de esconderlo o avergonzarse, lo afrontaba con una curiosidad fría y analítica. Se hacía 3 preguntas en su diario. ¿Qué pasó exactamente? Solo los hechos, sin drama ni autoflagelación. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Fue un error de skill, de preparación, de timing? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Una acción específica para mejorar. Por ejemplo, tras una entrevista de trabajo fallida, su autopsia reveló se puso nervioso y habló demasiado rápido. 2. Aprendió que necesita practicar sus respuestas en voz alta para ganar confianza. 3. La próxima vez grabará sus prácticas en video y se enfocará en respirar y reducir la velocidad. Este proceso transformó el fracaso de un veredicto sobre su valía a un simple dato en su experimento. Cada no se convirtió en una pieza de información que lo acercaba al sí correcto. Dejó de tomarlo como algo personal. El rechazo no era un no a ti como persona, era un no a esta propuesta en este momento bajo estas circunstancias. La resiliencia radical también se construye con banco de logros. John creó un documento en su teléfono donde anotaba cada pequeña victoria, cada elogio recibido, cada obstáculo superado. Lavé platos 8 horas seguidas aunque quería rendirme. Aprendí una nueva fórmula de Excel. Mi mentor dijo que mi análisis fue brillante. En los días oscuros, cuando el síndrome del impostor acechaba, abría ese documento y se recordaba a sí mismo lo lejos que había llegado. Era su ancla a la realidad. La resiliencia no es evitar la caída, es dominar el arte de rebotar. John se dio cuenta de que los periodos más grandes de crecimiento de su vida siempre venían inmediatamente después de sus fracasos más dolorosos, siempre y cuando se negara a quedarse en el suelo. El fracaso era el fuego que forjaba su acero. ¿Estás evitando el fracaso por miedo o lo estás abrazando como el tuition fee que pagas por tu educación en la maestría? La próxima vez que caigas, recuerda, no te defines por la caída, te defines por lo que haces en el momento siguiente. Levántate, analiza, ajusta, sigue adelante. Eso es resiliencia radical. Paso 14. El lenguaje de los ganadores: reprogramar tu voz interior y exterior. Las palabras que usas tanto en voz alta como en el silencio de tu mente no describen tu realidad, la crean. El 14º paso es convertirse en un arquitecto lingüístico, conscientemente eligiendo un lenguaje de ganadores que construya posibilidades, fortaleza y acción, y eliminando el lenguaje de víctima que crea limitación, debilidad y estancamiento. John era muy consciente de esto. En las calles, su lenguaje interno era un ciclo tóxico de no puedo, nunca saldré de esta, ¿por qué a mí? Su lenguaje externo con los demás era queja, chisme y desesperanza.
Ese lenguaje no solo reflejaba su situación, la perpetuaba. La primera vez que se escuchó a sí mismo decir en voz alta, estoy mejorando mi situación paso a paso, aunque no se lo creía del todo, sintió un pequeño cambio. Era como si su cerebro se estuviera reorientando. Implementó una dieta lingüística estricta, se prohibió a sí mismo usar ciertas palabras y frases. Prohibido, no puedo, reemplazado por cómo puedo o aún no he aprendido cómo. Prohibido, tengo que debo. Reemplazado por reemplazar la licenciatura, luego firmando agencia personal. Prohibido, es que prohibido, estoy estresado, agotado, reemplazado por estoy siendo desafiado o necesito priorizar el descanso, remarcando la emoción. También cambió las preguntas que se hacía. En lugar de ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, una pregunta que solo genera más victimismo, se preguntaba ¿qué es lo que esta situación intenta enseñarme o cómo puedo usar esto a mi favor? Este simple cambio de pregunta redirigía su cerebro de la queja a la solución. Su lenguaje externo también se transformó. Dejó de participar en conversaciones de queja en el trabajo. En su lugar redirigía la conversación sí, es un desafío. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar? Se convirtió en una fuente de soluciones, no de problemas. Empezó a usar un lenguaje más preciso y potente. No creo que esto podría funcionar, sino recomiendo que probemos este enfoque basado en estos datos. No lo intentaré, sino lo haré. El lenguaje de los ganadores no es sobre positivismo tóxico o negar la realidad. Es sobre elegir un marco lingüístico que empodere y cree posibilidades. John notó que a medida que cambiaba su lenguaje, las personas empezaban a tratarlo de manera diferente. Lo veían como alguien más competente, más confiable, más líder. Sus palabras estaban construyendo una nueva identidad, tanto en su mente como en la mente de los demás. Tu lenguaje te está construyendo o te está derribando. ¿Estás hablando como la persona que eres o como la persona que aspiras a ser? Las palabras son hechizos. Lanza los correctos. Paso 15. El ritual de la autorrevisión, el círculo virtuoso del crecimiento perpetuo. El 15º y último paso es el que asegura que los otros 14 no sean un esfuerzo de una sola vez, sino que se conviertan en un círculo virtuoso de crecimiento perpetuo. Se trata del ritual de la autorrevisión, un proceso sistemático y no negociable de mirar hacia atrás, aprender, ajustar y seguir avanzando. La mejora continua es lo que separa a los buenos de los legendarios. John, incluso en su apogeo como CEO, mantenía este ritual con la disciplina de un monje. Cada día, cada semana, cada mes y cada año se sentaba con su diario y se hacía preguntas poderosas. Revisión diaria, 10 minutos nocturnos. ¿Cuáles fueron mis 3 victorias hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Viví hoy de acuerdo con mi constitución personal? ¿Cuál es mi plan para mañana? Revisión semanal, 1 hora los domingos. ¿Avancé en mis metas principales esta semana? ¿Cuáles fueron mis mayores lecciones? ¿Cómo puedo optimizar mi próxima semana? ¿Necesito ajustar mis horarios o mis prioridades? Revisión mensual anual 2-4 horas. Una mirada panorámica a su progreso. ¿Estoy en el camino correcto hacia mi visión a 5 años? ¿Mis metas todavía me emocionan y están alineadas con mis valores? ¿Qué hábitos necesito soltar? ¿Qué nuevos hábitos necesito adoptar? Este ritual no era sobre juzgarse o castigarse por los fracasos. Era sobre aprendizaje neutral y ajuste consciente. Era su sistema de guía personal. Le permitía detectar patrones negativos antes de que se convirtieran en crisis y capitalizar patrones positivos para acelerar su crecimiento. El ritual de la autorrevisión es el mecanismo que convierte la experiencia en sabiduría. Sin él la vida te pasa y reaccionas. Con él tú diriges tu vida y respondes con propósito. John atribuye este ritual como la clave para no estancarse, para no conformarse, para no perder nunca de vista la brújula de su constitución personal, sin importar cuán alto llegara.
Este es el paso que cierra el círculo y lo convierte en una espiral ascendente. Te enfocas en ti mismo, aplicas los principios, revisas tu progreso, aprendes, te ajustas y te vuelves una versión aún más poderosa de ti mismo, lista para aplicar los principios desde un nivel superior. Es el viaje que nunca termina, porque el potencial humano es infinito. John comenzó este viaje buscando salir de la calle, terminó descubriendo que el viaje en sí era el regalo. No se trataba del destino, se trataba de la transformación. Estos 15 pasos no son una lista de verificación, son un mapa para esa transformación. Son la codificación del viaje de John y de miles como él, de la oscuridad a la luz, de la dependencia a la soberanía, de la supervivencia a la maestría. El mapa está en sus manos. La decisión de dar el primer paso es solo suya. Recuerden las palabras que le dije a John en ese portal frío de Chicago, porque ahora se las digo a ustedes. Enfócate únicamente en ti y mira la magia que ocurre. La magia los está esperando.